Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios en esta serie del mes de diligencia. Yo quiero invitarte a que vayas conmigo a Santiago 3, versículos del 3 al versículo número 6. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo con tan pequeña chispa. También la lengua es un juego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego todo el curso de la vida. Querido hermano y querida hermana, en esta mañana tan importante, yo quiero que juntos hablemos de un tema muy importante. Poniendo el freno es lo que yo quiero que hagamos. La diligencia nos lleva a nosotros a entender esta gran verdad, que la lengua o la manera de expresarnos en realidad puede ser algo que no vamos a dominar tan fácilmente. Es algo que difícilmente se nos hace poner el freno. Y es tan interesante cómo Santiago usa estas analogías anteriormente en el versículo número 3 al versículo número 6. Y habla primeramente de cómo nosotros podemos frenar la boca de los caballos para que nos obedezca, cómo el ser humano halló esa sabiduría y diligentemente, con esa astucia, con esa precisión, aprendió a dominar a un animal como el caballo, para que fuese a su beneficio, para que fuese para su beneficio, para que fuese para su movilidad, y aprendió a dominarlo. Y esa manera tan importante, tan sabia, pues lo logró hacer porque veía una necesidad, porque necesitaba aprender a dominar a los caballos, y hasta el día de hoy sigue siendo un medio para poder movilizarse y muy útil en diferentes zonas rurales e incluso pues para algunos eventos tan importantes. Pero no solamente eso, sino que dice la siguiente analogía. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Es increíble cómo Dios ha dado la sabiduría al ser humano, no solo para dominar y poner el freno a los caballos para que le puedan obedecer y que estos no puedan llevarles a generar un accidente o a un daño muy grande, sino que también en la misericordia de Dios, el ser humano ha aprendido a mejorar y a construir medios de transporte que le hagan la vida más fácil, a movilizarse en más corto tiempo y con una gran cantidad de personas. Y eso ha ayudado en la tecnología, en la economía y en las diferentes áreas de la vida. ¿Y cómo es posible que con un timón tan pequeño pueda dominarse estos medios de transporte, tanto terrestres, acuáticos, aéreos, y cómo lo han logrado hacer, y que la ciencia sigue aumentando y el ser humano sigue creando, innovando, mejorando, remodelando diferentes cosas, y ha aprendido a poner un freno, ha aprendido a poner un hasta aquí de esos tipos o medios de transportes. Pero más adelante es interesante que dice que habla de un miembro que nosotros tenemos, y eso se llama la lengua, y eso nos lleva a la manera de cómo nos expresamos. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué grande bosque se incendia con tan pequeña chispa. Luego pone el ejemplo, en realidad, cómo opera la lengua, cómo opera ese miembro de nosotros, cómo una palabra que no sea de edificación, una palabra que nazca de un corazón lleno de amargura, de resentimiento, lleno de venganza, puede generar un gran incendio en un bosque, puede generar tanto daño, no solamente a esa persona, sino a su familia y a todos los que la rodean. Sin duda nosotros debemos de pensar y debemos de estar en contra de cualquier maltrato o abuso que pueda suceder. Cada injusticia debemos de estar en contra de eso. Pero sin duda esa injusticia que puede suceder en la boca, en la manera de expresarnos a otros, puede generar muchas cicatrices. Sin duda se dice que una de las maneras de generar violencia más fuertes es la violencia que se puede generar emocional,
o psicológica, y eso se expresa muchas veces sin necesidad de golpes. Basta con una palabra fuerte, basta con una palabra dañina, basta con un insulto, basta con una ofensa que tú puedas darle a una persona, y de eso hemos podido aprender tantas historias. Personas que impactaron la vida de un niño de una manera negativa con una ofensa cuando estaba pequeño o pequeña, y que ese niño o niña fue marcado por esa persona y generó un golpe emocional, generó una secuela que la llevó hasta su edad adulta. Maltrato que pueda generarse entre cónyuges o entre familia, en la iglesia misma, manipulación, y con la boca se puede generar muchas cosas dañinas. Si tú y yo hemos podido, como seres humanos, frenar cuestiones como los caballos, como los medios de transportes, y hemos podido frenar muchas cosas que nos interesan y que son a nuestro beneficio, ¿cuánto más tú y yo debemos de prestarle atención a la manera como nos estamos expresando? ¿Te expresas con ira, con odio, con amargura? Si lo estás haciendo, tienes que ponerte a pensar de que estás dañando a otros, y Dios está en contra de eso, y Dios no te lo avala, y Dios te va a pasar la factura. Así que necesitamos poner freno a nuestra lengua, a nuestra manera de expresar, y a empezar a hablar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la edificación para otros, y de ser de bendición y no de amargura para otros. Así que recuerda por favor esto: pongamos freno a nuestra lengua cuando ésta quiera generar daños a otras personas. Que el Señor te bendiga en este día.